Francisco Wilfredo González Rojas. Que él entrena bien. No lo es grandioso. La preparación que realiza el entrenador tiene en cuenta toda la carga de realizar física, técnica, táctica, técnica, de lograr un resultado que le permita lograr un resultado de planificación es más la organización de la etapa, donde se va a trabajar en cada objetivo, en cada etapa, en cada una obligación física y gráfica. Quiero decir algo, es un proceso planificado para alcanzar objetivos deportivos. Esta palabra creo que podría ser también. ¿Qué dice Bolívar? Proceso pedagógico de poner, Sí, proceso planificado. ¿Qué es entrenamiento? Planificado, Sí. técnico y el cual se desarrollan las habilidades y destreza de un deportista para alcanzar un fin, un propósito deseado. Alejandro. Ya respondí. ¿Pero qué es? No, más me refiero a planificar. Planificar es organizar las ideas para poder cumplir con las tareas diarias. Que esa dosificación está determinada en volumen e intensidad. La carga. Y específicamente también se debe alinear en el camino las condiciones determinantes y cognitivas, de que entra todo eso en la parte de entrenamiento deportivo. Sí. O de fuerza, velocidad, rapidez, equilibrio, reacción, y otras tantas. Y bueno, son los criterios del entrenamiento. Y planificar, ¿para qué planifico? Se planifica para un objetivo. A desarrollar. Y en base, ¿Y para qué serían los test? Entonces los test son para medir y evaluar el rendimiento deportivo. Pero no pretendo que cambien su concepto. que a la larga es lo mismo. No pretendo para que nadie cambie su concepto. Simple y llanamente que usted pueda evaluar lo que a nosotros nos dijeron a través de la historia y a través del tiempo que ha transcurrido, y hemos visto que el criterio como concepto es el mismo que todos manejamos, pero hagamos una comparación. Y voy a citar el ejemplo para que nos lo aclare el profesor. Tengo un deportista que marca 10 en 100 metros planos. Y el mío marca 12. ¿Cómo planifico? No, esto es una competencia. Esto es una competencia, el tipo corre 100 y marca 10. Y el mío corre 100 y marca 12. ¿Qué es lo que yo tengo que planificar? ¿Dónde se planifica? Yo quiero decir algo sobre la velocidad. La velocidad es una de las capacidades físicas básicas más complejas de desarrollar. Una de las más complejas. Tenemos un ejemplo en Sudamérica. Y vamos a hablar de los 100 metros planos, que es la prueba reina de la velocidad en el atletismo. Yo creo que en todos los deportes. Sudamérica, hasta el día de hoy, ningún atleta ha corrido bajo de 10 segundos. Estados Unidos tiene aproximadamente 500 corredores que corren bajo de los 10 segundos.
Cuba lo hizo en un momento determinado, hace 30 años, Scipio León la corrió en 9.98. Nunca más lo ha vuelto a hacer, nunca más. Escuchaba a un entrenador nuestro, ustedes lo conocen mucho, que no voy a decir el nombre, que... Pero Jamaica también tiene buenos velocistas. ¿Quién? Jamaica. Estoy hablando de Latinoamérica, de Sudamérica, ¿no? De Sudamérica. Jamaica es América. Hablo de los que hablamos español, ¿sí? Y portugués, y Brasil también. Brasil tiene un corredor que tiene el récord sudamericano, que corrió en 10.00. ¿Ya? Entonces, la velocidad es una de las capacidades físicas más complejas de entrenar. ¿Por qué es más compleja? Porque se basa en el sistema nervioso central. Un sistema que es muy difícil de manejar. No es lo mismo trabajar con pesas, no es lo mismo trabajar con resistencia, no es lo mismo trabajar con flexibilidad. Es mucho más fácil medir esas capacidades. La velocidad es compleja, realmente compleja. Yo decía que alguien decía por ahí que yo cojo a ese atleta y en 3 semanas ya lo hago campeón, no sé de qué tipo. O sea, alguien que diga eso realmente le falta conocimiento de lo que es la velocidad. Yo ahorita voy a poner un ejemplo, o sea, una pregunta para todos. ¿Qué diferencia hay entre la velocidad y la rapidez? La rapidez de distancia corta, la velocidad Él, que trabaja como atleta, utiliza estas capacidades. ¿Qué diferencia hay entre la velocidad y la rapidez? La velocidad es trasladarse de un punto a otro con la pasión. La rapidez es moverme en dirección. Alguien tiene un billete nuevo. Ya se equivocó, no es la velocidad es recorrer un espacio en menor tiempo posible, mayor tiempo. Dije mayor. Casi ya. No, alguien tiene un billete nuevo. Una observación. Es para hacer un ejemplo nada más. Yo voy a hacer un ejemplo aquí para que son términos que utilizamos. No, uno de 50. Uno que pese más. Yo voy a pedir a alguien una colaboración entre esta bonita. Mira. Está bonito. Había un programa más o menos había un programa hace aproximadamente unos 30 años donde en Canal 10 creo que tenían un paquetito de dinero y usted tenía que si lo escogía y ponía más lo saqué así. Exacto. Yo voy a invitar a alguien que trate que venga acá, ven portocarrero, porque yo te veo que parece una bala. Parece. No es todo. Vas a tener los dedos aquí. No me dejan ver. ¿Sí? Y vas a intentar coger el billete. ¿Sí? Cójalo tú, es que día uno, después si no lo agarra. Ponle de 20. Ponle el de 10. La última posibilidad. ¿Alguien más que quiera? Coger el billete. Diga, motivo, el que lo coge se lo lleva. Ay. Dígale que el que lo coge. No, eso es bravo. A ver, ya. Salga, bandido ya. Eso es bueno. ¿Por qué? Una rata. ¿Quién era? Ahí tenemos un pizarrón. Sí. Rapidez y velocidad. Son dos conceptos muy parecidos. Más bien, la rapidez es una expresión de la velocidad. Es una expresión de la velocidad. Es una capacidad vectorial.
tiene que tener un punto de apoyo. Además, trabaja en direcciones, ¿no? Ya bien. La velocidad, en cambio, tiene que ver solamente con un segmento del cuerpo, una parte del cuerpo. Ustedes saben que alguien que hace box, ¿sí o no? ¿Tú crees que tengo la misma velocidad en mis extremidades superiores y inferiores? ¿Tengo la misma velocidad? Diferente, diga. Entonces esto es importantísimo sobre lo que es la rapidez y la velocidad, importantísimo. Eso, lo que es el judo, no sé, los que trabajan con movimientos aislados, con alta rapidez, es importantísimo. Pero también no olvidemos que en el boxeo, También en el boxeo, sí, también en el boxeo. no olvidemos que también el boxeo, al pegar, la fuerza viene de acá, no solamente viene de acá, viene de abajo. Pero son segmentos del cuerpo. Son segmentos del cuerpo. Son segmentos del trabajo. Es que yo quiero que la gente entienda lo que es rapidez y qué es velocidad. En cambio, la velocidad es espacio o distancia-tiempo. Es diferente, ¿sí o no? Distancia-tiempo. Acá también hay distancia-tiempo, pero es aislada. Es un segmento del cuerpo. Si ustedes entienden todo esto, yo creo que en un momento determinado vamos a poder mejorar o vamos a poder entrenar mejor. Por ejemplo, un lanzador de jabalina va a poder entrenar mejor. Sí, pero es largo. Aunque no lo creas, hay lanzadores de jabalina que lanzan 80 metros y que corren los 50 metros en 8 segundos. O sea, mira la situación. Porque trasladar la jabalina no necesita tanta velocidad. Necesita velocidad, pero no tanta. Pero en cambio el brazo aislado es una bomba. Entonces trabajar eso, conocer y trabajar eso es la situación importante. Ya está ahí. Aterrizamos. Si bien es cierto, es necesario entender esto, miren. Se habla de una traducción de un español poco formal a un español más apegado al proceso científico, que se traduce entre la distancia y la relación existente entre la velocidad, que es recorrer una distancia en un tiempo determinado, y sus factores o vectores de relación estaría medido por un metro sobre la unidad de tiempo o segundo. Mientras que la rapidez, establecida por lo que inicialmente manifestó el profesor, respuestas neuronales. Las respuestas neuronales, información que sale desde la neurona hasta los planos musculares para poder realizar la acción. Y existen dos tipos de fuerzas de rapidez, que es la rapidez de reacción simple y complejas, así como también la de traslación, que es la que nosotros nos podemos realizar. Desplazamiento. ¿Es cierto? Entonces ahí establece una acción. Pero cuando nosotros hablábamos de por qué tengo que planificar, tenemos dos direcciones. La primera, que es el desarrollo de las capacidades, ustedes la están diciendo y la conocen como concepto, pero existe una planificación más formal, que es la planificación que usted realiza en función del reto. ¿Y cuál es el reto? El reto es saber, conocer, estudiar a un rival para poder planificar. Cuando cité el ejemplo de que uno recorre en 10 y el otro recorre en 12, ¿qué tengo que hacer? Planificar para que mi deportista sea capaz de correr en 10. Entonces yo voy a planificar en función de lo que veo, de lo que hago o del reto. Porque cuando usted planifica simple y llanamente para desarrollar las capacidades, es posible que su atleta, su deportista, no haga nada más que correr bonito, hacer el movimiento, pero él no ha bajado tiempo, no ha bajado nada en acción.
pero es simple y llanamente estrés. Cuando yo planifico por un reto, planifico por un objetivo. Los objetivos están dados en dos acciones. La primera, que son los deportes que tienen pesos, que ellos sí se planifican para alcanzar un maximal, y los deportes que son de tiempo y marca, porque ellos también hablan de tiempos realizados, ejecutados en una distancia determinada. Para que ustedes generen su concepto y no lo tengan claro, lo podemos ir ampliando. Y dos cosas importantes: la primera es saber cuál es la primera capacidad que se desarrolla en el ser humano. ¿Ah? Fuerza. ¿Quién? ¿Más? Siendo que las capacidades son determinantes y condicionantes en relación al deporte que se practica, pero hablamos de las capacidades básicas fundamentales, entre ellas la velocidad, la fuerza, la resistencia. ¿Cuál es la primera capacidad que aparece en el ser humano? Las capacidades condicionales son innatas. Se pueden trabajar a medida que el tiempo va a pasar. La fuerza es la madre, es la fuerza madre de todas las capacidades, que van concatenadas, o sea, van unidas a las demás condiciones, con velocidad, resistencia, flexibilidad. Tomando en cuenta también, volviendo atrás a tu pregunta que le decía a Casierra, ¿cómo lograr para que tu deportista igual o supere esos 12 segundos? Después también tienes que analizar y evaluar en qué ha fallado o implementar algún tipo de ejercicio que contribuya a que el deportista, a medida de las posibilidades que tiene su característica, ir avanzando. En caso simplemente eso puede ser. Regresemos al punto. Todos participen, porque si no participan no aprendemos. Aquí no tengan miedo de equivocarse. Que lo máximo que le puede decir que usted es un bruto. Nada más. ¿Qué más le puede decir? Diga, nace con el equilibrio. El profe Nante, tanto la velocidad y la rapidez. Hay algunos libros que dice que la rapidez es mental, ¿no? Como acabo de decir, nervioso. Entonces siempre dicen que la rapidez es algo mental. Y como acabo de explicarlo, ¿no? La velocidad, recorrer una distancia de el menor tiempo posible. Impresionante, y creo que como hizo el ejercicio, se está yendo en su rapidez no mental. Entonces uno es más rápido que el otro, entonces también depende de eso también la reacción que hacía en hacer el movimiento de mover el billete ahí en el dedo o el desplazamiento. La primera acción de un niño cuando nace es un llanto. ¿Sí? Es la contracción del diafragma, diga, que es un músculo, ¿sí o no? Si no llora, no vive. Y si no llora, no mama. Otra Pero cosa, es la fuerza. otra cosa también, La las primera madres lo han vivido. Cuando el niño está en su vientre, la punta, ¿qué hace? Patea. Y eso es que está generando una tensión. Todo lo que genera tensión sabemos que es fuerza, ¿verdad? ¿Quién está de acuerdo con eso? Igual, Levante la mano a los que están de para acuerdo hacer con un lo que dice el movimiento, profe Frías. si no tuviera fuerza, no te pudieras mover. Entonces, la fuerza, porque tú, si no te A ver, mueves, ¿usted está de acuerdo? Está haciendo fuerza. Usted también, usted también, usted para hablar estamos haciendo fuerza. A ver, el resto, ¿por qué no están de acuerdo? Y no solamente, yo le quiero, mira, Yo voy a ir más allá de lo que está diciendo el profesor. Ya verá. ¿Por qué no están de acuerdo? Los que no están de acuerdo. ¿Por qué? Si yo no estoy de acuerdo, tengo que decir por qué. Si no, no vamos a aprender. ¿Quién estudió biología por aquí? Ya, muy bien. Sobre todo voy a hablar de una cosa importante, es hay que decirlo, pero usted tiene que saber por qué. Y las cosas no tenga miedo a equivocarse. Cuando existe el proceso de
el proceso de gestación, como bien lo tipificó el profesor Frías, antes de que aparezca el feto, hay la acción de modulación. ¿Y cuál es el primer impulso que nace de la modulación? ¿Cuál es el primer impulso que nace allí? ¿Cuál es el primer órgano que se crea en el corazón? ¿Cierto? El corazón. Cuando hay el primer latido del corazón, ¿qué está generando ahí? Fuerza. Ahí es el primero. Ahí es el primero. Fuerza. Porque ¿qué es el corazón como tal? Un músculo. Es un músculo. Es un músculo, ¿cierto? Entonces ahí hablamos de que la primera acción como capacidad que nace es la fuerza. Yo también estaba equivocado. Cuando lo aprendí, yo hasta me relajé. ¿Cómo me vas a decir que es el corazón? ¿Cómo me vas a decir? Después nos fuimos dando cuenta que es verdad, que esas amplitudes son las que van determinando. Pero resulta que en el concepto de capacidades físicas ya son las acciones que van determinadas después que el niño nace y empieza a ejecutar movimientos. Ahí empieza el desarrollo que hace que es verdad, pero nosotros no la tenemos toda. La capacidad que mayormente prepondera en el trabajo y el esfuerzo físico es la fuerza, porque si usted ubica que fuerza es igual a la masa por la aceleración y tiene en el concepto de aceleración que la aceleración es igual a la velocidad final menos la inicial sobre la unidad de tiempo, y después le dicen a usted que la velocidad es el recorrido de una distancia en un tiempo determinado y usted trae lo de allá hasta acá, se va a dar cuenta que lo que usted hizo fue fuerza, y en el recorrido del trabajo de la fuerza aparece la velocidad y las diferentes capacidades. Ahora, a nosotros nos interesa saber cómo se trabaja, por eso las dos definiciones bien marcadas entre rapidez y velocidad y cuál es la condicionante de la fuerza. Para llegar a esta conceptualización es que debimos transitar por este cúmulo de acciones. Ahora sí, vamos a la parte que nos interesa. Usted se ubica en un macrociclo de trabajo, en un plan, ya sabe que un plan de trabajo o un macrociclo, si se quiere, tiene microciclos, mesociclos, tiene unidades de entrenamiento y existe un control como lo identificó Paco, que hay desarrollo de la capacidad física general, especial, técnica, táctica, teórica, psicológica que está dentro del entrenamiento. Pero a partir de la experiencia de los expertos, nosotros buscamos cuáles serían las razones con las que nosotros podemos mejorar las condiciones de entrenamiento. Este es el momento para que ustedes hagan las preguntas pertinentes a los dos compañeros, las que ustedes consideren necesarias para ir avanzando en el tema. Si no, preguntan yo sí considero que para todas las disciplinas deportivas iba a seguir avanzando, ya lo voy a decir. Hay que trabajar en las diferentes direcciones como son tipos de fuerza, la dinámica, la estática, la explosiva, la fuerza máxima, la fuerza relativa y fuerza absoluta. Cada una de ellas tiene su característica y en base de cada una de ellas se puede lograr y avanzar el resultado de un deportista. Es importante son esas diferentes capacidades o tipos de fuerza. Tenemos identificados los entrenadores cuáles son los tipos de fuerza. ¿Sabemos cuándo hacemos fuerza explosiva? Esas cosas también que preguntar. ¿Sabemos? Acá de hablar de profesor Frías. Por ejemplo, ya estamos acostumbrados a hacer, por ejemplo, para decir
fuerza explosiva, por decir, bajo la barra, es rápido, pero luego pilla que necesito el mismo trabajo, pero de otra manera, como para salir de la... Y ese trabajo, y esa fuerza explosiva, ¿cómo se hace la fuerza explosiva? Es lo primero que nosotros queremos que ustedes pregunten. ¿Cómo se trabaja la fuerza explosiva? ¿Cómo se trabaja la fuerza explosiva? Ahí a él pregúntele a ¿Cómo se trabaja? La fuerza explosiva entra la velocidad, como decía el compañero, y la rapidez. Se puede trabajar en diferentes direcciones. Ejemplo. Es como la salida de una pieza de Esa es una fuerza explosiva. Pero decir, se puede trabajar fuerza explosiva de esta forma, aquí. Este es un obstáculo y solamente bajar casi un M, flexionar un M. Y de ahí, esta es fuerza explosiva. Y a medida que tú vas incrementando este tipo de ejercicio, luego tiene que ser planificado con series y repeticiones. De 3 series a 10 repeticiones. Luego que tú ya cumples, por decir, un mes sobre esa base de entrenamiento, ya les va a ir subiendo progresivamente el nivel de que tú has logrado. Y ahí vas a obtener la fuerza explosiva. La fuerza explosiva no viene desde abajo, la fuerza explosiva viene desde aquí. Esta es fuerza explosiva. Es por decir, en el campo de básquetbol, la fuerza explosiva sale en aquí. Casi no es recomendable, pero con la misma fuerza corporal lo puede realizar. Ahora, en el levantamiento de pesa se hacen diferentes tipos de ejercicios para poder desarrollar la fuerza explosiva. ¿Cuáles son esos? Ejercicio de taco, solamente el segundo jalón. Ahí se trabaja la fuerza explosiva. ¿Para qué sirve? ¿Pero para qué sirve? Para aumentar. ¿Hacia dónde queremos que se camine? A lo mejor yo puedo interesarme por eso, pero no soy yo el que tiene que estarlo diciendo, son ustedes. Ahora, la fuerza explosiva... La pregunta es... En lucha, como usted está en este movimiento, o sea, cae, ¿sí? Nunca va... El greco romano que está más erguido. El libre está agachado. Pueden hacer fuerza explosiva, flexiones de pecho, con un obstáculo que no sea muy alto, bajan y elevan y caen sobre el obstáculo. Ese es uno de los que permite. La fuerza explosiva es un deportista de fútbol. ¿Cómo se hace? A través de... Pero también se puede hacer también con esto. También se trabaja. Mira, la fuerza explosiva se trabaja a través de saltos, puestas, arrastres y flexiones rápidas. ¿Sí? Y también se puede trabajar con pesas. También se puede trabajar lanzando objetos livianos. ¿Sí? La fuerza explosiva se puede... Mira, un salto, yo estoy haciendo aquí, saltando, esta es fuerza explosiva. Esta es la expresión de fuerza explosiva, saltando una soga. ¿Sí? Una soga, ¿sí? Haciendo una flexión inclusive. Flexión rápida. Es una fuerza explosiva. También se puede hacer fuerza explosiva con carga. ¿Sí? Ahí, como dijo Edwin, hay que tomar o evaluar la capacidad de fuerza máxima de esa persona para poder calcular el volumen, o sea, el porcentaje del peso que debe trabajar la fuerza explosiva. Y en relación al tiempo, siempre la fuerza explosiva es en relación al tiempo de acción. Tiene que ser un ejercicio, supongamos que le voy a poner un ejemplo con pesas. Yo hago 80 kilos en sentadilla y hago una media flexión con 30 kilos. Yo ahí tengo que evaluar cómo ese movimiento va a ser óptimo, si es con 20, 30 o 15 kilos. Cuando yo encuentre el peso ideal para hacer un movimiento lo más rápido posible, ahí recién estoy trabajando fuerza explosiva. Entonces hay que evaluar mucho. Dicen que la velocidad no faltaba lo de velocidad para desarrollar La
ahí pues, mira, Trote, caminata, estación de escalera, todo tipo de ejercicios. Y ahí se va, y ahí va avanzando. Tú puedes trabajar repeticiones de cortas, o sea, de reacción corta, ¿no? O sea, nunca más, yo creo que en lucha no se trabaja más allá de 30 minutos. Pero es que también, mira, digamos hay algunos tipos de velocidad. Y según el tipo de velocidad que utilizamos en el deporte, te vamos a trabajar. Hay velocidad de reacción, velocidad gestual, velocidad de desplazamiento, velocidad máxima y velocidad o resistencia a la velocidad, que es una velocidad compleja. Entonces, según el deporte, tenemos que ver en ese deporte qué tipo de velocidad vamos a hacer. El porcentaje de trabajo que se realiza cada uno. Sí, hay un porcentaje determinado. Todos los deportes no trabajan. Yo a un pesista yo no lo puedo. Como un deporte de combate de ellos, como el deporte de récord. Todas las capacidades tienen suficiente para trabajar. De trabajo. Sobre ese porcentaje. La fuerza explosiva se trabaja el 75%, el 85% se trabaja, no se puede trabajar más de ahí. Porque ya no genera, porque ya el gesto técnico, ya se pierde. No, es que eso hay que calcular el salto. Ya se pierde el gesto técnico, tú le pones carga. Y otra cosa, Aterricemos un tema ahí. otra cosa, al tú aumentar las repeticiones, es como que estuvieras trabajando con un peso máximo o un peso mediano. Eso es lo que yo... Volumen de carga, eso es un volumen de trabajo total. Pero bueno, aterricemos una cosa importante. Mira. Si desde la perspectiva de quien tiene experiencia en trabajo permanente, nosotros no somos capaces de correlacionar estas acciones, de por qué estamos dejando el medio, porque usted tiene que comprender el proceso según su estructura lingüística, para no complicar. Si usted hace trabajo en salto, usted diría que está haciendo trabajo pliométrico en fútbol. Pero ¿para qué me sirve el multisalto de atletismo en lucha, en judo, en karate, en fútbol? ¿Para qué me podría servir el multisalto? La fuerza explosiva, de esa misma forma la velocidad. Desarrollar fuerza explosiva. Pero cuando yo hablo de una actividad, de un ejercicio, este ejercicio tiene que estar encaminado a cumplir un fin técnico. Exactamente, porque a ese trabajo va a mejorar el deportista su potencia, ¿sí? Y al mismo tiempo mejora también su velocidad. Voy de nuevo. Yo hago multisalto y yo soy atleta de lucha. ¿Para qué me sirve el multisalto? Yo con multisalto voy a lanzar a lucha. En lucha. Esa es una pregunta concreta. Para que nos entendamos. ¿Sí? A veces... Con el multisalto puedo lanzar a uno en lucha. Ahí pueden responder. No, que no le estoy preguntando a ustedes, ellos les van a preguntar a ustedes para que ellos lean. Si los hace para coger fuerza en pierna. Claro, si vamos a hablar. Es que no puedes saltar algo, uno dice que no tiene fuerza en las piernas. Son ejercicios auxiliares para complementar el ejercicio ya específico, compañero. Claro, no, que está correcto, yo no estoy diciendo que no, yo lo que quiero que identifiquemos cómo, dónde y cuándo lo vamos a aplicar. ¿Cierto? Entonces, si yo trabajo multisalto, ¿cuándo es que lo puedo hacer? ¿Por qué? Porque yo voy al entrenamiento y veo que están haciendo ejercicios que corresponden al periodo competitivo y lo están haciendo o corresponden al general y lo están haciendo en el competitivo. Entonces, esa es la organización del entrenamiento para saber que desde la perspectiva de los expertos yo qué puedo hacer. ¿Cuándo es que puedo aplicar? No es que estoy haciendo eso. Y hacer el seguimiento. ¿Cierto? Ahí está la diferencia en que por qué queremos que se pregunte, porque usted
cuando ya están entrando en el periodo de preparación especial variado, lo veo que no están haciendo lo que responde a ese periodo. Están haciendo lo que responde al periodo de preparación general. Entonces, hacia allá es que tiene que caminar la planificación. Y nosotros hoy, que estamos a escaso, ¿cuándo comienzan los juegos? Mes 20. 21 de julio. ¿Cuándo cambian las capacidades? ¿Cuándo se ve un cambio de capacidades fisiológicas, perdón? ¿A los cuántos días usted ve cambio fisiológico en el deportista? Vea. Hablen. ¿Ah? En las primeras 3 semanas, créanlo, les voy a decir que nosotros también, quienes hablan también estaba equivocado, porque nosotros pensábamos que el cambio fisiológico se producía a partir de la 6ª semana. Ustedes escucharon que esos entrenadores de fútbol hacían, dije, pretemporada. ¿Cuánto tiempo duraba la pretemporada que hacían en la playa, profe? La playa, 2 semanas. 2 semanas. Y a lo mejor nosotros pensábamos que ellos estaban equivocados. Pero en realidad, los cambios fisiológicos se producen en el mismo día que usted realiza una acción diferente de la que hacía normalmente, o que no hacía. Ahí se produce el cambio fisiológico y la repetición a través del hábito motor. El hábito motor está en repetir y repetir acciones. Pero específicamente se produce la capacidad aeróbica o anaeróbica. La capacidad aeróbica es la que tiene un efecto de larga duración, mientras que la anaerobia es la que se produce cuando hay un consumo de deuda de oxígeno, y habla de los tiempos de trabajo que están establecidos en la mayoría, esto casi siempre es universal, como lo decía el profesor Casierra, en los tiempos entre 6, 10 y hasta un máximo de distancias de 30 metros en algunos de los deportes, y los dividen en dos. Ahorita que usted está tocando el tema, y quiero hablar un tema personal, no es de deportista, sino que es personal en cuanto a lo del cambio fisiológico en el tiempo que se produce. O sea, en lo personal, yo cuando juego fútbol, estaba jugando en el club de la 10, yo el primer tiempo tengo un desgaste, pero al 100, corro y me desgasto, me siento agotado que inclusive ya no puedo más, ya siento que mis músculos pues van a llegar a uno. Entonces, pero lo que pasa es que cuando yo empiezo el segundo tiempo, hago el mismo desgaste, pero ya no me canso. Ya no siento, o sea, hago el mismo, corro lo mismo, puedo recorrer las mismas distancias, pero ya no me canso. Uno ve que recorre lo mismo. O puede ser, para mí que tiene fumando marihuana. Si tú le tomas una RM a alguien y levanta 50 kilos, yo después mínimo tengo que tener 3 semanas para evaluar si ha habido un cambio, si no es más en ese tipo de... Pero los cambios fisiológicos más rápidos y observables son los que están en el plasma sanguíneo. Y ahí la estructura muscular es más. Y el sistema nervioso todavía es más. Se demora mucho más. Es en el plasma sanguíneo o en la sangre donde se pueden observar los cambios fisiológicos a través de exámenes de laboratorio. Ahí es que tú te das cuenta si la creatinina subió, si la... Bueno, porque es lo que se toma, lo que cada deporte toma como punto de partida para ver si ha habido un mejoramiento no al otro día. Cuando realizamos y ejecutamos acciones en el campo de las capacidades anaeróbicas, sabemos la capacidad anaeróbica es de alta intensidad, para poder recuperar esa energía, volver a la calma, ¿qué debemos de hacer? Una pregunta, ¿qué debemos de hacer? Cuando estamos ejecutando acciones de la capacidad anaeróbica, sabemos que esa capacidad es de alta intensidad, de poca duración. ¿Qué debemos de hacer para recuperarla? Le pongo la pregunta.
acostarnos, sentarnos o caminar. Inclusive el fútbol hace reparación activa, por decir, con un balón, dándole para recuperar, se puede recuperar. Cuando existe la oxigenación, efectivamente, la actividad genera un proceso energético, porque él se resintetiza para volver a transformarse en energía. Se resintetiza más lentamente. Y entonces él lo que hace es desaparición. No es exacto, pero luego sí aparece el cambio que se puede producir. Porque usted se va a ver afectado por la instalación del motor. Y esa cantidad de la lucha efectivamente se transforma en energía. Y es lo que al final resulta en un proceso que estuvo degradado para transformarse nuevamente a través del descanso, un proceso de supercompensación que le permite al atleta alcanzar los llamados niveles de cambio. Hay diferencia. ¿Cuál es el que fatiga? La fatiga se produce por la cantidad de repeticiones y elevada cantidad de esa fatiga es progresiva. Un esfuerzo excesivo. El esfuerzo excesivo es llamado a través del tiempo. Otra vez uno se siente cansado, pero cansado, todos los músculos Sucede, usted está corriendo y lo que tiene es calambre. Y el músculo te da calambre en las carreras y el músculo que está fatigado. La fatiga se produce por la repetición y la acumulación de acciones de repetición de la producción. ¿Por qué? Usted tiene atletas que corren 100 metros. Esos son el punto de partida. Los 100 metros, si desaparece el ATP, ¿cuál es el maximal de los casi digo que en Sudamérica no han bajado de 10? Entonces, ¿qué estaríamos trabajando? La velocidad de reacción es menos del 5% de todas las carreras. Menos. Solamente la velocidad de reacción es escuchar el disparo y activar el músculo. Hay que cuidar todo. Hay tiempo de reacción. El tiempo de reacción está dado entre 120 y 150 milisegundos. Y hasta ahí nomás. Y ahí viene la aceleración. Es como un levantamiento de estilo olímpico. Que no dura más de un segundo, más de 2 segundos. Velocidad máxima. Cuando hago repeticiones que no van más allá de... Yo dije que la velocidad es la capacidad física más difícil de entrenar. Yo creo que de todos los deportes. Ahora, mire, pero la dirección que está estableciendo el profesor Sierra en relación a el atletismo. Pero
deportes de combate, ¿cuál sería? La que prevalece aquí. La resistencia a la velocidad. La resistencia a la velocidad. Combate. ¿Por qué? Escuchando, tenemos que trabajar una temática. No se va. Esa velocidad de casa. O sea, supongamos que. Aquí hay dos que me trabajan. Aquí hay dos que me trabajan. Normalmente la velocidad máxima y la velocidad de reacción. Primero porque todo aquel que se pare frente a otro va a recibir una reacción a la acción suya. Porque está hablando de velocidad de reacción que también responde al estímulo que va a proponer su oponente. No es que para agarrar, mira, no, que hay que hacer una carga cocina. Usted, haga como esto me fría, tenía un palito ahí que hacía su palabra. Así es. Unos asaltos que se vean trabajando. ¿Cuál es asalto? El del boxeo. ¿No quieres jugar? Hay un asalto si yo me digo, en un asalto vamos a poner, nosotros sabemos que vamos a poner, porque vengo corrigiendo, voy corriendo en diferentes áreas que yo voy trabajando. Ya viene este asalto que voy a trabajar. Bueno, ahí que se ve bonito también la calle, que se ve la foto de tarea. Nosotros tenemos dos brazos. Y entonces usted ya debe saber que la mayoría de los errores de ese deportista lo va a cometer por su lado menor. En el sentido de la ubicación y obligación de la persona. Donde puede competir. Trabajamos el lado no diestro para fortalecer y equilibrar solamente un lado y lo preparamos. Yo diría que siempre el lado menos siempre es el lado abajo. En el campo. Voy a manifestar esto. La verdad es que lo hemos visto y es bueno recordar. ¿Sí? Teniendo la experiencia de estos compañeros. Pero de esta forma, sí, me parece que como que la gente se siente más y participa más. No lo hagamos como que sea prácticamente un seminario, sino que sea un conversatorio. ¿Sí? Eso puede ser intercambio de información. O sea, recordar, porque estamos recordando lo que vimos, pero siempre es bueno estar dándole vueltas al recordatorio. Y yo agradezco y yo siempre aprendo de cada uno de ustedes más porque la vida es de aprender y seguir aprendiendo. Gracias. Bueno, compañeros, buenos días con todos, como he saludado. Primeramente ya la participación de los juegos, en el momento de descripciones, la mayoría de las disciplinas ya están subidas con las fichas nuevas, los nuevos deportistas que van a participar. Ya los viejos necesitan información, siempre y cuando no se encuentre la cédula, la partida íntegra o dicha situación de la foto. Entonces, en lo cual, del día de mañana necesito las disciplinas que se acerquen, se reúnen con el metodólogo y luego se reúnen conmigo. Ajedrez, karate, taekwondo, boxeo, natación y voleibol. ¿Y por qué? ¿Por qué? Esa capacidad.